Con este video voy a mostrarles cuáles son los modificadores u otras opciones avanzadas con las que cuenta la herramienta de extrusión para facilitarnos y optimizar pues como el flujo de trabajo a la hora de generar material. Entonces voy a empezar por el siguiente ejemplo. Se trata de una pieza doblada en forma como aparece en el área de trabajo. Se llama una chapa, es probablemente una chapa metálica. Y esta pieza hay que retirar el material que está marcado por este boceto que está dibujado acá. La idea es que cuando yo voy a usar el comando de extrusión del extrude tool, si yo únicamente quiero retirar estas porciones, este rectángulo, esta pequeña región que está acá y esta pequeña región que está acá, en el caso de que yo tenga que seleccionar más regiones, se hace muy tedioso tener que seleccionar una por una. Primero, porque toma más tiempo. Segundo, porque es posible cometer errores a la hora de seleccionar todas esas regiones. Por lo tanto, es mucho más fácil, en lugar de seleccionar cada una de las regiones que están en este momento de color verde, es seleccionar las regiones que no están dentro de esas partes de color verde y pedirle al programa que intersecte esa región con la pieza resultante. Entonces, si lo hago de esta forma, cuando yo le pido al programa en output que me genere un corte, un cut, después obviamente va a aparecer hacia abajo, donde aparezca en rojo va a cortar, aparece de esta manera porque lo tengo, va a hacer OK. Aparece así porque en la opción de View le cambié en Visual Styles, Technical Illustration, en lugar de utilizar el Realistic Well Shaded with Edges. La diferencia es que aquí a veces es difícil notar los detalles por la posición en la que están las luces y la cámara. Entonces por eso opté por hacerlo con Technical Illustration, por si no coincide pues con su área de trabajo. En segundo lugar, puede que usar una renderización con ilustración técnica, una previsualización como ilustración técnica pueda que funcione mucho más rápido el modelo a la hora de manipularlo en su computador, precisamente pues porque no requiere calcular ni luces, ni sombras, ni texturas. Como les decía antes, acabo de hacer un corte usando este boceto. Vamos a hacerlo visible y clic derecho le decimos Visibility. Listo. Entonces lo que hicimos fue cortar las regiones que se corresponden con estos rectángulos y con estos segmentos de arco que están intersectados pues con el rectángulo del perfil. Eso es una forma. La otra forma es usar la herramienta de extrusión. Entonces para ello voy a deshacer los pasos, control Z, voy a seleccionar el comando extrude y voy a seleccionar esta región. Miren que antes lo que hice fue seleccionar esta porción, este pequeño y este pequeño. Voy a seleccionar en lugar toda esta región. Claro, cuando yo selecciono esta región, el programa cree que yo lo que voy a hacer es que quiero pues agregar o quitar material con toda esa región. Entonces si yo le digo cut y lo corto y le digo OK, entonces miren lo que me queda, ¿sí? Lo que yo antes quiero conservar. O precisamente lo que yo quiero cortar, que son estas pequeñas regiones, es lo que en este momento el programa me está mostrando. Yo necesito la intersección entre esta operación y el sólido que yo tengo, de modo que únicamente me corte estos pedacitos que me está mostrando acá. Entonces nuevamente extrude, marco únicamente esta región. Si lo dejo así tal cual, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. En lugar de eso, voy a seleccionar aquí en esta categoría que se llama Advanced Properties. Si no la tienen desplegada, pueden hacer clic sobre ella para mostrarla. Y en la categoría de Output aparece la opción que se llama Intersect, y entonces el Intersect me va a decir qué partes del boceto que yo tengo se van a intersectar con el sólido que yo tengo construido. Cuando yo le digo OK, entonces lo que hace es que el boceto tiene estos espacios, se va a intersectar con el sólido que ya está previamente construido, y por eso únicamente me va a quitar esas regiones que yo tengo allí. Sí, nuevamente voy a hacerlo. Voy a cambiar mi visualización para que lo vean más claro. En Extrude selecciono esta región. Si yo selecciono únicamente esta región, entonces miren lo que sucede. Si no le pido que lo intersecte, él va obviamente a cortar lo que esté dentro del boceto y va a conservar el resto de partes. Si yo le digo que intersecte, entonces va a sacar eso y me va a conservar el sólido original. Listo, funciona de esta manera súper bien. Okay. Voy a esta categoría pues en el árbol de operaciones, en el browser de la pieza,
pueden ver que el end of part yo lo puedo subir y bajar. Listo, entonces como una manera de depurar es yo subir y bajar este end of part para evitar ciertas operaciones o para activar ciertas operaciones. Recuerden que eso es un historial que ve secuencial. Entonces en la medida en que yo voy bajando se van mostrando operaciones que no estaban visibles. Entonces en este caso voy a hacer visible estos pequeños slots, listo, estas ranuras que necesito hacer vaciado. Si yo fuera a usar comando de vaciado, marco extrude y entonces tengo que empezar a marcar. Voy a cambiar la visualización para poderlo ver. Entonces tengo que empezar a cambiar este marco, marco este, marco este, marco. En fin, tengo que marcarlos todos y luego hacia abajo y luego le tengo que decir que voy a cortar un cut. Cuando yo le digo ok, me lo va a sacar. Esto es muy tedioso porque me toca hacer uno por uno, uno a uno. Mucho más sencillo es un extrude. Acabamos de ver que si yo selecciono todo el boceto, listo. Miren, cuando yo estoy seleccionando todo el boceto que está por fuera de esas ranuras, la región que está por fuera la puedo utilizar para hacer una intersección de este modo. Entonces voy a ir a View, vamos a cambiarlo a Shade with Edges. Cuando yo baje, ya vimos lo que pasa. Si yo selecciono la región que está por fuera, obviamente únicamente me va a conservar las ranuras como si yo quisiera generar material en el perfil de esas ranuras. Yo lo que voy a hacer es en la categoría de Output, voy a seleccionar el Intersect y entonces él me va a conservar únicamente, ok, ¿sí? La intersección entre la parte de afuera del boceto con respecto al sólido que ya está, que serán entonces estas ranuras de acá, y entonces es mucho más rápido y mucho más precisa la selección. Listo. Entonces, ¿qué aprendimos? A usar intersección cuando debo aplicar muchas operaciones, que a veces es difícil seleccionar una a una y que en ese caso es mucho más fácil encerrar. Miren que aquí la clave para que esto funcione es que yo genero el perfil que está en color amarillo de toda la región, que será la proyección. Como si yo me paro de arriba en este rectángulo amarillo, estoy encuadrando o estoy abarcando la parte sólida, de modo que cuando yo uso la herramienta de extrusión, él me permite seleccionar toda esa región que coincide precisamente con toda el área abarcada por el sólido que tengo en este momento, para que lo tengan presente si en algún caso pues se presenta esta pues la facilidad de usar esta herramienta. Vamos a ver el otro ejemplo, que consiste en qué pasa cuando yo trato de usar una línea o un boceto que no es cerrado para generar material. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es una pieza pues hipotética en la que tengo un patrón, una red de refuerzos, están las caras marcadas en color rojo para que sea más claro el ejemplo, y tengo un perfil que está dentro de este encerrado pues o delimitado por estas paredes del sólido que construí previamente. Entonces voy a seleccionar el comando extrude, voy a marcar esta línea y entonces lo primero que me va a decir, bueno, usted tiene una línea, entonces ¿qué quiere hacer? Quiere usar la región que se generaría con la proyección de la línea en la parte superior o en esta parte inferior como lo estoy marcando en este momento. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a marcarlo aquí abajo. Él me permite seleccionar la profundidad, listo. Entonces por ejemplo ahí está haciendo pues una generación de material hasta que se extiende a todos los bordes sólidos de la pieza. Hago clic sobre OK y entonces él me genera material ahí. Listo. Esta es una opción. Segunda opción, que yo uso el comando extrude, marque este, entonces en lugar de marcar esta región inferior, va a marcar la región superior. Listo. Si yo lo dejo así por defecto y le digo OK, ¿sí? Lo mismo, él hace lo mismo. Usa la línea original que era esta, la extiende hasta que alcanza o se intersecta con los bordes de la pieza que ya está previamente construida y llena el resto de material, ¿sí? Ahora, miren lo que pasa con la red de refuerzos o con mi patrón rectangular. Miren que mis huecos o agujeros de color rojo pues están todavía sin material. Si yo lo que quisiera es llenar también esto adentro de material, entonces en el extrude selecciono mi perfil, selecciono la región superior, aquí en Advanced Properties, eso es lo que quería decir ahora, uso o desmarco esta opción que llama Match Shape. No me trate de coincidir con los perfiles que ya están previamente, sino que llene todo el material que ya está ahí, y le digo OK, y entonces básicamente se llena todo. Listo, entonces ese es el uso de perfiles abiertos más la opción Match Shape para yo, digamos, llenar. Para que esto funcione, obviamente tengo que tener una pieza en la que ya haya unos límites sólidos predefinidos. En este caso será este borde, tendremos este borde y
este borde aquí abajo. Si yo no tengo unos límites sólidos predefinidos, el programa no es capaz de solucionar esa forma que es abierta. Entonces de esa manera funcionan los bocetos abiertos. Cuando yo tengo ya límites establecidos antes de usar ese comando, usar esa línea o ese boceto abierto para generar material. Muy bien, ahora vamos a ver en la siguiente pieza varios modificadores con el que cuenta la opción de extrusión, que no se limita únicamente a yo introducir manualmente la altura de la extrusión, la profundidad de la extrusión o del vaciado, si es el caso. Entonces voy a seleccionar el Sketch 4, voy a hacerlo visible con Visibility, voy a usar la opción de Extrude y obviamente pues es el único boceto abierto, presente, entonces va a aparecer aquí activo. En este punto ustedes ya saben, puedo arrastrar la normal, la flecha, puedo introducir el valor de 1 pulgada, en este caso tenemos una pieza acotada en pulgadas, no voy a modificar nada porque pues realmente esa es mi primera operación para este ejemplo. Segunda operación que voy a hacer, entonces voy a hacer visible Sketch 5 y este Sketch 5, en lugar de yo introducir manualmente el valor en el campo de texto numérico de entrada numérica, lo que voy a hacer es usar una de estas opciones. Vamos a irlas viendo, el True All, el To y el To Next. Entonces voy a usar el To para decirle la altura a la que va a poner generación de material va a ser hasta que coincida con, bueno, aquí me permite seleccionar una cara, un plano, un punto, algo de estas características que se llaman Work Features. Va a seleccionar esta cara y él automáticamente va a hacer que esta cara acá esté alineada con la cara que yo le pedí, o con el plano, con la característica que yo le pedí que fuera pues colineal. Listo. Hay activadas unas soluciones por defecto, que es extender hasta la cara que está encendida. Listo. La idea es que ese me permite que cuando yo le digo al programa que vaya hasta allá, pues efectivamente ocurra de que toda la porción de sólido que yo le estoy pidiendo que se mueva hasta allá, pues funcione correctamente. Listo, tengo que tenerlo encendido para que coincida con la cara a la que yo le pido. Y la mínima solución, vamos a ver más adelante que hay casos en los que yo tengo dos opciones, cuando tengo especialmente con cavidades o curvas en las que hay dos soluciones posibles para cuál es con la que tiene que coincidir. Por ahora los dejamos marcadas las dos y hacemos clic en OK. Y entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de usar la opción del de hasta? Pues los que tienen la interfaz en español será desde hasta. Es que cuando yo modifico la altura de esta operación Extrusion Forward, voy aquí, le digo Edit Feature, le digo quiero que sea más bajita, 0.750 pulgadas, ok, automáticamente esta se me va a modificar para cumplir con ese requisito de que tengan la misma altura. Entonces es muy útil cuando yo sé que hay partes de mi pieza que van a estar dependientes ambas, y cuando yo modifique una necesito que se modifique la otra. Si yo no lo hago así, de pronto cambio la altura de esta acá y esta no me cambia y se me queda, y entonces luego al final tengo un error. Esa es una opción. Vamos a ver el sketch, el 6, boceto número 6, Visibility. Entonces con este boceto número 6 voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el comando de Extrude, voy a marcar esta región y bueno, yo puedo hacer lo mismo, subir y bajar, etc. Entonces digamos, yo quiero hacer coincidir el borde o la cara pues de mi extrusión con el punto, pero exactamente el punto, porque yo aquí puedo hacerlo tratando pues con cálculo visual de que coincidan, pero el programa obviamente tiene herramientas para hacerlo con precisión. Entonces aquí le digo que me haga un to, y ese to será hasta este punto. Listo, yo podría seleccionar esta cara. Entonces hagamos, por ejemplo, si yo le pido que sea hasta este punto, entonces él me lo lleva efectivamente hasta este punto. Si yo le pido que sea hasta esta cara, entonces vean lo que ocurre cuando yo lo miro desde la vista lateral derecha. La altura a la que va a quedar va a estar alineada con el plano que va a tener esta cara. Listo, va a estar todo alineado. Entonces en este caso, vamos, que lo que me interesa es el to y que vaya únicamente hasta el punto en particular. Entonces marco to y luego marco el punto, y ahora aquí me dice que la entrada es un punto, le digo OK y entonces me queda perfecta la operación. Listo. El otro uso del to, entonces no solamente se acopla a caras que sean horizontales o verticales, sino que sean inclinadas o planos oblicuos. Bueno, en general cualquier tipo de plano. Voy a hacer visible el boceto número 7. Entonces el boceto número 7 está metido dentro de mi pieza. Voy a usar el comando Extrude y él me va a mostrar la extrusión. Bueno, está hacia adentro.
yo voy a decirle que salga. Aquí está en modo generar material, el joint. Yo voy a decirle que quiero un cut, pero ese cut entonces voy a decirle que lo haga, por ejemplo, con la opción to next, ¿sí? Y significa hasta que cubra toda la porción de la pieza, él va a cortar, listo. Y de ese modo entonces ya me queda como ese pedazo retirado. La diferencia de hacerlo así a hacerlo vamos a dar el OK, por ejemplo. Entonces ahí tengo mi corte. Si yo lo hago simplemente, el extrude va a seleccionar esta porción y entonces arrastro la flecha y digo, no, es suficiente con extenderlo, pues, no sé, aquí tiene 1.68 pulgadas, voy a cortar esta región. Sí, pero de pronto por alguna razón cambies la posición de la cara en la que está dibujado este boceto. Cambia tanto que se mueve en la dirección contraria y entonces ya no me va a quedar el vaciado completo, sino que me va a quedar una porción de material, digamos, me va a quedar como, por alguna razón, me va a quedar así y eso no es lo que yo quiero. Entonces, usando esta opción, ya sea el Draw All, pues corte todo el material independientemente de ningún parámetro, simplemente corte todo hacia allá, o usando el To Next, corte el material hasta que termine de cubrir todo el sólido, hasta que usted esté seguro que cubra todo el sólido. De esa manera, independientemente del tamaño, siempre va a estar el vaciado. Listo, esa es la diferencia con en este caso. Digámosle OK. Ahora, vamos a usar, por ejemplo, el Sketch 8. Vamos a hacerlo visible, visibility, y vamos a extruir este sketch. Entonces yo voy a hacer una extrusión en esta dirección. Si yo uso el modificador que se llama True All, descorte toda la pieza completamente. Entonces vean lo que hace. Listo. No solamente atraviesa el refuerzo donde estoy dibujando este agujero, sino que adicionalmente me corta el resto de la pieza, cosa que yo no quiero. Yo quiero que él entienda que corte todo el material localmente, pero no completamente. Entonces para eso marco la opción To Next. Listo. Entonces hasta que llegue al siguiente pedazo sólido, que será esta cara. Sí, recuerden que tengo dibujado mi boceto en esta cara, hasta que llegue al siguiente, la siguiente cara y termine. Entonces ya no siga aplicando la operación de cortar. Hasta ahí cortas. Listo. Esa sería la diferencia entre el To Next y la diferencia entre el True All, que en este caso True All me cortaría en esa dirección de modo infinito. El To Next me cortaría hasta que llega a la siguiente porción de material. Y le podemos decir OK. Ahora vamos a hacer visible. Recuerden que aquí en su View Cube tienen el icono del home de la casita. Entonces cuando usted hace el icono de la casita, vuelve otra vez a la configuración que usted haya definido en View como la configuración maestra. Voy a hacer visible entonces el siguiente boceto, boceto 9, para mostrarles cómo puede usar la opción de iniciar el punto a partir del cual se genera material, la cara de referencia, desde, y configurar la cara hasta, para hacer que este espacio se ocupe completamente. Es decir, este boceto, aquí en Extrude yo podría usar, por ejemplo, esta opción que es asimétrico, hasta llenarlo. Pero en el caso de que yo quiero que el control de la longitud de esta extrusión o de este material venga ligado con la distancia entre esta cara y de la cara opuesta en particular, entonces lo que debo hacer es aquí en From, yo le digo que quiero marcar desde este plano, o sea, este boceto que estoy marcando acá, quiero extruirlo desde este plano y voy a hacerlo hasta aquí. Debo desmarcar entonces la opción que sea simétrico y lo voy a dejar en default y voy a marcar que sea el to hasta acá, correcto. Entonces de ese modo, si yo muevo esta cara acá, o muevo la cara que tengo seleccionada en este momento, la distancia de la extrusión pues se va a modificar de esa misma manera. Por lo tanto, yo no tengo que tener nuevamente mi boceto dibujado aquí o mi boceto dibujado acá, sino que yo debo definirlo apropiadamente. En este caso es posible en el campo de From como Input Geometry. Yo puedo borrar este From y decirle que quiero que este sea mi punto de inicio, y hasta con el To lo marco hasta esta cara acá. Listo. Ese sería el modo de usar para que la extrusión se realice en esta parte independientemente de donde haya yo dibujado el boceto. Ok, ya tengo mi pieza.